Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. La porción semanal entonces se titula Vayetze, que es el día 11 de Kislev del año 5764, 6 de diciembre del año del 2003. Y la porción semanal corresponde al libro de Génesis, Bereshit, capítulo 28, verso 10, a Bereshit, Génesis, capítulo 32, verso 3. Vamos a leer Bereshit, capítulo 28, verso 10, por favor. Y dice la escritura así: y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. En esta Perashá Vayetze, cuyo significado es y salió, precisamente tal cual la traducción al español, si se fijan ustedes, comienza con la palabra Vayetze Jacob, mi Beersheba Vayele Haraná, es así como se leería en hebreo. Tal cual se traduce al español como y salió. Y en esta porción nos va a relatar un episodio que le sucede a nuestro patriarca Jacob, posterior a su bendición, recuerdan ustedes. Y después de que él es bendecido por su padre, nos vamos a encontrar con un evento interesante en su vida, un sueño que le va a acontecer en un lugar llamado Beersheba. Según el Midrash, en la porción de Yalkut 117, comenta las palabras, y Jacob salió de Beersheba. Y dice en el Midrash que estas palabras carecen de valor, por cuanto bien se pudo ver escrito, y Jacob fue a Harán. Esto es, que las palabras que están escritas en el Tanaj pudieran parecer que están de más. Sin embargo, la explicación que da el Midrash es que cuando un sadik, un justo, como era Jacob, deja una ciudad, abandonan juntamente con él su gloria y su brillo. Por lo que para enfatizar este hecho es que se dio que se escribiera así, y salió Jacob de Beersheba. En esta huida que va a tener nuestro padre Jacob, el Eterno va a hablarle de una forma que es a través de los sueños. De ahí que en esta porción semanal vamos a abordar la primera parte de un estudio acerca de los sueños, y creo yo que en 3 o 4 perashot posteriores vamos a abordar un segundo estudio relacionado con él. Vamos a comenzar con la enseñanza. ¿Se acuerdan ustedes el mandato que tenía Jacob y su esposa? ¿Cómo se llamaba la esposa los padres de Jacob y de Esab? ¿Cuáles eran los nombres de los padres de Jacob y de Esab? Isaac y Ribca. Isaac y Ribca tienen a 2 varones, uno llamado Jacob y el otro llamado Esab, o Esaú, como se lee al español. Ellos les habían ordenado a sus hijos que no tomaran esposas de las hijas de Canaán. Sin embargo, Esab, ¿se acuerdan ustedes? Fue una persona que se rebeló y que no hizo así. Sin embargo, Jacob sí obedecería a sus padres y viajaría a una tierra llamada Padán Aram. Y una vez que Jacob sale de Harán, dice la Biblia que tiene un sueño. Vamos a verlo. Bereshit, capítulo 28, verso 10. Bereshit, 28, 10. Y salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y vean lo que dice el verso 12, ¿cómo comienza? Y soñó. Y he aquí, había una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios, que subían y descendían por ella. Y he aquí Hashem estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Hashem, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Yitzhak. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí, yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Cuál fue la reacción después de este encuentro? Vean el verso 17, ahí mismo en Génesis 28. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Miren cómo es que es curioso, porque está teniendo un encuentro con el Eterno, y nuevamente dice unas palabras, cuán terrible. O sea, le dio miedo estar en la presencia de Hashem. Esto es muy interesante que lo entendamos, porque, una vez más, dice la Biblia muy claramente que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Hashem. Así es que en este evento en el cual Hashem se le aparece a Jacob, pues obviamente iba a tener un impacto tremendo en la naturaleza de este varón. Y sigue diciendo ahí, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, ahora el nombre era Bet-El. ¿Qué significa Betel? Casa del Eterno. Y dice la Biblia, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Hashem conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Hashem será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Según nuestros sabios, el lugar en donde Jacob puso la piedra conmemorando el hecho, esto me hizo recordar una canción popular mexicana, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? De piedra de ser la cama y de piedra la cabecera. Bueno, esto ya lo decía desde antes el Tanaj. Y dice que esta piedra que él tenía como cabecera, justamente era el mismo lugar que después él vendría a conocer como el Monte Moriah, en donde Abraham Avinu intentaría hacer un sacrificio con su hijo, ¿cómo se llama el hijo de Abraham? Yitzhak, precisamente. Y posteriormente, según la tradición, y aparentemente este dato lo corrobora la historia, en ese mismo lugar, en el Monte Moriah, se erigiría el Beit HaMikdash, el Santo Templo. Si ustedes tienen la oportunidad de voltear ahí en la mesa que tenemos del lado derecho de ustedes, ahí tenemos una réplica de lo que es el segundo templo, el Beit HaMikdash, que precisamente estaba en pie en los tiempos de Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Biblia relacionado con los sueños? Porque esto es muy importante. Muchas veces la gente cuando pretende en lo largo de la Escritura, de alguna u otra manera, poner tiempos, lo que le han venido a llamar teológicamente como dispensaciones, pues dicen, bueno, en la dispensación de la gracia ya se vendría a cumplir la profecía de Joel. ¿Se acuerdan ustedes? Más adelante la vamos a leer, en la cual dice la Escritura que en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, el Eterno hablaría a nuestros hijos y a nuestras hijas a través de sueños. Sin embargo, es incorrecto que de alguna u otra manera la teología haya tratado de encasillar las verdades del Eterno a partir de dispensaciones o de divisiones o de tiempos. Porque aquí estamos viendo cómo es que nuestro padre Jacob, él soñó. En el hebreo la palabra para soñar bien se podría pronunciar como halam o halom. Pronuncien conmigo, halom. Halom, que sería Het, Lamet y Mem. Esta palabra halom aparece a lo largo del Tanaj 29 veces, a lo largo de lo que le han dado por llamar malamente Antiguo Testamento. Y precisamente su primera aparición se da en esta porción de la Escritura, en la cual vemos que Jacob soñó. Sin embargo, si estudiamos esta porción de halom, nos encontraríamos con muchas cosas muy interesantes. Hay un personaje en la Biblia, el cual se le identifica directamente con los sueños. ¿Quién es? José. Inclusive, ¿se acuerdan ustedes? Hay por ahí una obra de teatro que en México fue puesta, en Broadway fue puesta, que se llama precisamente José el Soñador. Y se le caracteriza a este varón precisamente porque era un hombre que tenía una comunicación con el Eterno, pues precisamente a través del halom, de los sueños. Vamos a ver Bereshit 37:5.
Génesis 37:5, y dice la Biblia, y soñó, esto es, y Jalón, Yosef, un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces vemos cómo es que Yosef había tenido una comunicación con el Eterno a partir de los sueños, o lo que era soñar, y en este caso le estaba el Eterno manifestando su voluntad a partir de los sueños. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1? Esto escúchenlo, por favor. Hebreos 1:1. Y dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Sí recuerdan verlo alguna vez leído? Esto es, el Eterno no se ha concretado nada más a hablarnos a partir de la Escritura, del Tanaj y del Brit Hadashah, sino el Eterno de muchas maneras ha hablado a la humanidad a lo largo de los tiempos. Y precisamente en este pasaje de Hebreos 1:1, en donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, una de las formas en las cuales el Eterno ha tenido a bien comunicarse con el hombre, ha sido a partir de los sueños. Ahora les pregunto yo, ¿por qué también muchas corrientes ocultistas utilizan los sueños? ¿Por qué existen libros en muchas librerías o bibliotecas en las cuales uno llega y dice, este es un libro de interpretación de sueños? Pues precisamente porque el enemigo, todo lo que ha sido del Eterno, lo ha querido tergiversar, lo ha querido cambiar, lo ha querido ensuciar con él. Por eso es que alguna vez yo les daba el ejemplo de los aplausos, ¿se acuerdan ustedes? Yo les decía, bueno, mucha gente, cuando está acostumbrado a determinado tipo de culto, y llega a una congregación en la cual aplauden al Eterno, dicen, y se sienten incómodos, porque ¿cómo es posible que le aplaudan, se acuerdan ustedes, al Eterno? Y se sienten incómodos porque a lo que están acostumbrados a aplaudir es a ¿quiénes? Pues a los artistas, a los políticos, a gente que nada tiene que ver o que poco se relaciona con el Eterno. Y cuando la gente que está acostumbrado a determinada forma de llevar el culto y se aplaude en un lugar en el cual ellos no están acostumbrados, se sienten incómodos. Sin embargo, en la Escritura, por supuesto, que nos habla al respecto de que el pueblo del Eterno, a lo largo de las generaciones, ha tenido muchas formas de alabar a Hashem. No nada más a través de aplausos, como lo dice el mismo libro de Bereshit, sino también a través de levantar las manos, de danzar y de muchas maneras. Yo alguna vez le preguntaba a una persona, ¿tú sabes que en la Biblia dice aplaudir tal cual al Eterno? Y ella me decía, bueno, es que sí, dice batir. Y es habitual que la gente tenga en memoria ese versículo. Sin embargo, vean por ejemplo Salmos 98:4, Teilim 98:4, que dice, cantad alegres a Hashem toda la tierra, levantad la voz, ¿y qué más? Y aplaudid, y cantad, ¿qué? Salmos. O sea, cantaríamos lo mismo, estaríamos cantando, aplaudid, levantad la voz, y no nada más eso, podríamos estarle gritando loores al Eterno, estarle alabando de una manera que a determinado tipo de persona le pudiera causar que es algo inusual y que es algo incorrecto, pero hoy dice muy bien la Biblia, aplaudid. De ahí que el aplauso es un reconocimiento para el Eterno. ¿Qué ha hecho el enemigo? Pues le ha dado el aplauso al hombre y se lo ha quitado al Eterno. Asimismo, nos damos cuenta que los sueños es un medio por el cual el Eterno se ha comunicado con el hombre, y igualmente el enemigo no ha estado en paz con ello, y es por eso que ha tenido en los sueños también una forma de cautivar a las personas para que vengan a cuestiones ocultistas. Si regresamos nosotros nuevamente al caso de Yosef en Bereshit 37:9, dice la Biblia que no nada más tuvo ese sueño, sino que tuvo varios sueños recurrentes más. Y en este sueño recurrente, dice la Biblia, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos.
diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Miren, yo he tenido la bendición de que mucha gente, teniendo la confianza conmigo, viene y me dice un sueño que ellos han tenido. Y después de que me cuentan su sueño, me dicen, es que contigo, rabino, tenemos confianza de hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente no toda la gente que uno le cuente un sueño le va a agradar que le cuente un sueño, y sobre todo, como en el caso de Yosef. De ahí que podríamos aprender, a partir del ejemplo de Yosef, que no a cualquiera tenemos que andarles contando nuestros sueños. ¿Están ustedes de acuerdo? Y más adelante voy a explicar precisamente los orígenes de los sueños. En este sueño Yosef le anticipaba, por supuesto, a su familia lo que le iba a acontecer a él, pero es muy interesante porque estos acontecimientos que siempre le está anticipando el Eterno, si se dan ustedes cuenta, no sucederían al instante. Esto es, pasarían muchos años para que esos sueños se concretaran. Vamos a ver otro sueño, Bereshit 41. Y este es un sueño que, contrariamente a los anteriores que él había tenido, era un sueño que en esta ocasión tendría un cumplimiento casi inmediato. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Yosef estaba preso. Quiero hacer un paréntesis, porque miren, después de que el Eterno le está anticipando un sueño a Yosef, ¿hasta dónde lo lleva? Hasta la mismísima cárcel. Y seguramente, en ese entonces sus hermanos no sabían que él vivía, ¿se acuerdan ustedes? Porque ellos lo venden, y por otro lado le dan a entender a su padre que Yosef estaba muerto. Sin embargo, ellos no sabían el paradero de Yosef, de su hermano. Pero imagínense que le hubieran sabido, que hubieran estado cerca de él. Ya los veo, hubieran llegado con él y hubieran dicho, ¿no que ibas a estar reinando sobre nosotros? A ver, ¿dónde está tu sueño? ¿Acaso era realidad? ¿Acaso es verdad que esos sueños que el Eterno te dio, seguramente sí vienen de él? ¿O en las circunstancias en las que estás, a lo mejor no vienen de él? Sin embargo, Yosef, después de que él había soñado varios eventos que vendrían en un futuro, no obstante de las circunstancias, él siempre se mantuvo fiel y esperanzado a que el Eterno le respondería. Y sigue diciendo la escritura en el verso 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a Yosef, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. De manera que no nada más los hijos del Eterno sueñan cuestiones que vienen a ser de alguna u otra manera verdades en su vida. Esto es muy importante reconocerlo, porque cuando muchas veces hablamos de que los sueños tienen muchas veces una verdad que se nos estuviera anticipando, aquí nos damos cuenta a partir del panadero, tanto del copero, que no eran hijos del Eterno los cuales están soñando cuestiones relacionadas con lo que les sucedería. Y sigue diciendo, verso 6, vino a ellos Yosef por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo Yosef, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmela ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Yosef y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le digo Yosef, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá de tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, y como solías hacerlo cuando eras copero.
Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Son de las pocas veces en las cuales la Biblia dice el término hebreos. Por eso es que es interesante que observen ahí como ya en ese entonces, una vez que se constituyen los hijos de Jacob, es de las pocas veces que a lo largo del Tanaj les mencionan y les llaman de hebreos. Y dice, y tampoco he hecho aquí porque me pusiese en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a Yosef, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió Yosef y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado Yosef. Y el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que le olvidó. Entonces, como ya les he platicado, pues bueno, en esta ocasión el sueño se convertiría en realidad mucho más pronto de lo que les había sucedido con los anteriores sueños. Sin embargo, en este caso, Yosef sería utilizado poderosamente por el Eterno, pero él, sin duda alguna, se destacaría por una cualidad. ¿Saben cuál es? La humildad. Yosef debió de haber sido llevado hasta la cárcel, debió de haber sido pasado por todas estas circunstancias terribles en su vida, para que este varón pudiera, en el momento en el cual el Eterno lo utilizara con poder, que Yosef le diera la gloria. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que Yosef, a pesar de que había caído incluso hasta la cárcel, él, por cuanto seguía amando al Eterno, aún estas circunstancias que parecían adversidad, el Eterno las transformaría para bien. Yosef, sin duda alguna, él tenía una cualidad de humildad. Y no nada más esa cualidad de humildad le sirvió en el trato con las personas, sino incluso cuando yo estuve él delante de Faraón. Y lo vemos esto en Bereshit 41:15, porque vean cómo es que en todo momento Yosef se cuida de darle la honra al Eterno. Y dice la Escritura, y dijo Faraón a Yosef, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió Yosef a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta. Propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a Yosef, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Digo, lo que está por resaltar en este pasaje es el hecho de que Yosef claramente le está dando la honra al Eterno. ¿Están ustedes de acuerdo? Y eso es lo que siempre tenemos que estar haciendo nosotros. Siempre darle la honra al Eterno. Que si les da una bendición material, y si detrás de ella no estamos reconociendo que es el Eterno el que nos las dio, ¿ustedes creen que nos va a seguir dando? Si nos da un trabajo, nos da un cambio de posición, nos da una casa, nos da un coche, nos da una sala, nos da un vestido, nos da un pantalón, y detrás de ello no estamos nosotros dándole el honor al Eterno, les pregunto yo, ¿ustedes creen que el Eterno, de buena voluntad, va a seguir dándonos a nosotros cuando en realidad no le estemos reconociendo y estemos nada más pensando que es por nuestra bonita cara o porque somos muy inteligentes o somos muy buenos en el trabajo? No, al igual que Yosef, tenemos nosotros que aprender de él. Siempre detrás de toda bendición y detrás de toda forma en la cual el Eterno nos pueda usar a cada uno de nosotros, ya bien sea tocando, compartiendo, levantando las sillas, haciendo lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, tenemos que reconocer que detrás de ello
es el Eterno el que tiene a bien bendecirnos con todo ello. Esta palabra halom, soñar o sueño, vamos a verla en Devarim 13:1, porque en esta porción nos habla la Biblia respecto de algo que debemos nosotros cuidarnos. Y nos está hablando precisamente de alguien que le llama la Biblia profeta. ¿Cómo se le dice profeta en hebreo? ¿Cómo? En singular, ¿cómo se le dice al profeta? Naví. Y en plural, Neviim, ¿no? Singular, Naví, y plural, Neviim, que es precisamente una de las porciones en las que se divide el Tanaj, en los profetas. Dice Devarim 13:1, cuando se levantara en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio. ¿Se acuerdan ustedes que estas palabras señal y prodigio también se encuentran a lo largo de la Escritura? En el mismo libro de Geburot, cuando habla la Biblia acerca de que se hicieron grandes señales, prodigios y milagros, dice la Biblia aquí, y te anunciare señales y prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y si vámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Hashem vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Hashem vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto es, si hay alguien que se dice a sí mismo que es un mensajero del Eterno, y que a pesar de lo que él dice, algunas cosas se cumplen, pero detrás de ello nos está llevando a adorar a otros dioses, nos está llevando a un camino de perversidad, debemos cada uno de nosotros estar atentos para entender que no obstante de que sueños se puedan cumplir, señales y prodigios se puedan cumplir, nosotros estemos al tanto de que el Eterno, detrás de ello, estará observando nuestro proceder. Si detrás de que estamos viendo que hay alguien que le resulta tal o cual cosa, nosotros nos vamos ciegamente con ellos. Hay hoy en día, ¿se acuerdan ustedes? Muchos gentes que se dedican a leer las cartas, a leer la mano, a leer el café. Es increíble, pero ahora ya leen de todo, ¿no? La otra vez yo estaba viendo una persona que decía que él tomaba los zapatos de las personas y leía los zapatos de las personas. Y las personas pagaban porque les leyeran sus zapatos. Y resulta increíble, pero mucha gente al asistir con este tipo de individuos, de personas, de mujeres, son seducidos porque hay cosas que les dicen que son verdad. Es como aquella gente que toma la revista o el periódico y siempre se va al final. Y al final se va a encontrar los horóscopos. Y toma él o ella su signo zodiacal y comienza a leer. Y dice, ay, esto sí ya me pasó. Y empieza a sugestionarse pensando que verdaderamente los horóscopos le van a dar una respuesta para su vida. Cuando en realidad nosotros como hijos del Eterno, para tener un buen camino, simple y sencillamente tenemos que ser una cosa, obedientes. Y la obediencia nos garantizará precisamente que nuestro camino siempre sea un camino lleno de victoria. No nada más el Eterno utilizará los sueños para hablarnos a nosotros personalmente o a la gente que aún no conoce de Él, sino también podría el Eterno emplear a agentes, en este caso a terceros, para poder hablarnos y darnos otro tipo de conclusiones a partir de lo que otras personas sueñan. Vean el caso de Gedeón, Shoftim 7:13, Jueces 7:13. Dice la Escritura, y cuando llegó Gedeón, él está llegando al campamento de sus enemigos, dice la Biblia, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda. Y la golpeó de tal manera que cayó y la transformó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces miren bien, Gedeón está esperando una confirmación de parte del Eterno para atacar a sus enemigos, y cuando llega al campamento están dos personas charlando. Una de ellas tiene un sueño y la otra le está dando la interpretación, y esto era una confirmación para él.
Entonces, es definitivo, amados del Eterno, los sueños es un medio por el cual el Eterno, durante toda la historia de la humanidad, ha sido un medio por el cual se ha comunicado con el hombre. Sin embargo, mucha gente los sueños los tiene apartados. ¿Por qué? Porque se puede prestar para muchas manipulaciones, para muchas cosas que muchas veces las personas tienen. Y digo, yo me he enterado de casos de mujeres que de repente tienen un sueño que les dicen y piensan que es del Eterno y dicen, yo soñé que yo me casaba con fulanito de Abraham y el Eterno ya me lo dio. Y entonces ellas están convencidas que a partir de ese sueño el Eterno les está confirmando que determinado varón, o en el caso de un varón determinada mujer, se las va a dar el Eterno, y están pensando que verdaderamente así va a ser. Entonces, lo lamentable no es tanto el hecho de quitarlos por completo, más bien lo lamentable es el hecho de quitarlos por completo, porque lo difícil detrás del jalón de los sueños no es tanto que se ejercite la gente en hacerlo, sino más bien es el pastoreo de este tipo de situaciones con las cuales el Eterno nos llama. Yo recuerdo alguna vez de parte de alguien, de un varón que fue mi pastor, me llamaba la atención una frase que él siempre decía, porque de repente es habitual que llegan las personas contigo y te dicen, es que fíjate que yo estaba orando y el Señor me dijo que al respecto de ti. O yo soñé y el Señor me dijo al respecto de ti. Y me gustaba que él utilizara una frase que en realidad es algo que tenemos que tener bien conscientes cada uno de nosotros. Y él decía, es que muchas veces vienen conmigo y me dicen que tal cosa el Eterno pidió que yo hiciera. Y él siempre decía, ¿por qué el Eterno no me lo dijo a mí? Y esto es una buena pregunta. No quiere decir que el Eterno muchas veces no te hable a partir de otros sueños de que tengan las personas. Aquí lo interesante es que en muchos de los casos, el Eterno utilizará los sueños para confirmar algo que ya ha venido trabajando en tu corazón. O bien, los sueños no nada más podrían ser un origen de parte del Eterno, sino podrían tener otros orígenes. ¿Como cuáles? Es común que de repente una persona está soñando, y les platico en el caso en particular de alguien que duerme conmigo todas las noches, mi esposa, Sevilla, ella dice en la ciencia que existen 3 fases de sueño. Yo no sé si ustedes lo sepan o lo hayan leído. Hay 3 fases de sueño. La más profunda, en la cual la persona está completamente inconsciente y no sabe absolutamente nada. Esa fase es precisamente la fase en la cual verdaderamente el cuerpo está descansando. Hay otra fase en la cual todavía existe cierta conciencia, y es ahí en esa segunda fase precisamente en donde se presentan los sueños. Y por último es una fase en la cual todavía no se está soñando, pero como que se está despierto, y entre se está dormido, somnoliento, en la cual no necesariamente está uno profundamente dormido y no necesariamente está soñando. Dependiendo de estas 3 fases de los sueños, la gente que pueda llegar más rápidamente a la fase última, a la fase en la cual es el sueño profundo, esas personas descansarán mejor. Yo no sé si ustedes alguna vez les hayan pasado que se acuestan a dormir y se levantan y como si nunca hubieran descansado. ¿Por qué? Porque se la pasaron soñando y nunca pudieron llegar a la última fase de la inconsciencia completa. Dicen por ahí algunos historiadores que a lo largo de la historia han habido varios hombres que han tenido una forma muy particular de dormir. Uno de ellos, el que me llamaba la atención, era precisamente un conquistador llamado Napoleón. Este varón llamado Napoleón, dicen los historiadores, que él solamente dormía 3 horas en la noche. Solamente 3 horas. Y la ciencia se trataba de preguntar por qué mucha gente solamente con 3 horas, con 4 horas, con 5 horas les bastaba. ¿Se acuerdan ustedes? A los niños, cuando son todavía pequeños, ¿cuántas horas les recomiendan que duerman? Cuando menos, 10 horas. Si no es que 12. Hay veces que entre más chiquitos 12, después 10. Y dicen por ahí que cuando uno ya está adulto, pues uno debería de dormir cuando menos 8 horas. Sin embargo, hay gente que no duerme 8 horas. Hay gente que con dormir 6 horas le es suficiente. Hay gente que con dormir 5 horas le es suficiente.
Y hay gente que no le es suficiente las 8, sino debe de dormir 9 o 10, si no, no descansa. ¿Por qué? Porque aquí la diferencia radica en que la gente que tiene necesidad de más horas de sueño es porque está en la primera y en la segunda fase y difícilmente llega a la última fase. Por eso es que la gente que necesita más horas de sueño es la gente que más sueña. Y es habitual. Están viendo un programa de televisión, una película, ¿y qué es lo que van a soñar? Soñaron que los estaban persiguiendo, porque la película del día de ayer era una película policíaca. O soñaron que se estaban comiendo un rico mango. ¿Por qué? Porque en la televisión vieron ustedes que estaban un mango. O les platicaron algo por teléfono, y eso que les platicaron por teléfono es lo que su inconsciente o consciente, no sé exactamente cuál sería, está trayendo a memoria precisamente como una serie de flash que les trae una especie de película, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, las causas por las cuales una persona podría soñar, pues en primer lugar podría ser por los deseos del corazón. Los deseos del corazón. Mucha gente dice, es que yo le he orado mucho al Eterno que me lleve a Israel, y de repente tiene un sueño que lo va a llevar a Israel y ya piensan que eso es verdad. Hay que tener mucho cuidado y hay que confirmar los sueños. Otro, como ya lo he dicho, son los eventos que se viven. Si ustedes cenaron mucho y no pueden dormir, es probable que vayan a soñar. Entonces cuídense mucho con ello. Otro factor por el cual podrían originarse los sueños sería precisamente por el enemigo, que también podría estar actuando de alguna u otra manera en nuestro ser, precisamente para traernos a colación algunos pensamientos que el hombre muchas veces consciente dentro de su ser. Y por último, también el Eterno podría hablar a sus hijos y a sus hijas a partir de los sueños. Entonces, lo más importante, como en todo, mientras no nos ejercitemos en discernir los sueños, difícilmente vamos a poder decir, este sueño fue del Eterno y este sueño no lo fue. En todas las cuestiones espirituales es muy semejante a como cuando a un niño le compran una bicicleta y no sabe andar. Le compran su bicicleta y tenía rueditas. Y empieza él, y él sale a la calle y empieza a andar con rueditas y siente que ya sabe andar en bicicleta. De repente su papá le quita una ruedita, o le quita las dos, y se empieza a caer, y se empieza a caer, y se empieza a caer. Detrás de ejercitarnos en los sueños, seguramente nos vamos a caer. Seguramente alguna vez vamos a pensar que es del Eterno y no lo va a ser. Sin embargo, no porque en muchos casos no lo sea, nos vamos a privar de la bendición de estar sensibles a lo que el Eterno nos puede hablar a cada uno de nosotros a partir de los sueños. Ya les platicaba yo el caso de mi hijo, el primogénito, el cual él, estando soñando, el Eterno le habló, y le habló precisamente al respecto de su futuro hermano. Esto es, después de que ya habíamos durado aproximadamente 6 años mi esposa y yo sin tener el segundo hijo, nosotros ya lo habíamos deseado y ya estaban pasándose los meses y no se podía embarazar mi esposa. Y no se podía embarazar, ya estábamos un poco inquietos, habíamos ya esperado el suficiente tiempo que la ciencia dice que deberíamos de permanecer todavía precisamente para concebir el segundo hijo. Y detrás de ello, un día cuando ya estábamos nosotros preocupados de alguna u otra manera, habíamos orado al Eterno para que nos diera un segundo hijo. Mi hijo, el pequeño, alrededor de unos 6 años, cuando todavía un niño no tiene conciencia de los números, cuando un niño todavía no tiene conciencia de lo que está sucediendo, se levanta impactado, sale de su recámara porque habías tenido un sueño. Obviamente eso lo dedujimos mucho tiempo, después de las pláticas. Sale disparado y llega a la habitación con su mamá y le dice, mamá, mi hermano. Mamá, mi hermano. Hijo, no tienes hermano. Sí, yo sí tengo hermano. Hijo, no tienes hermano, tú eres el único. Mamá, yo sí tengo hermano. Mi hermano tenía 7 años y yo tenía 14. Y si ustedes reflexionan un niño de esa edad, pues obviamente no iba a saber que era 14 y no iba a saber con conciencia que era 7. Él estaba dando una diferencia entre ambos de 7 años precisamente. Cuando lo conversamos mi esposa y yo,
de repente caímos en cuenta que bien podía ser que el Eterno nos estuviera hablando al respecto de que ella ya podría estar embarazada. Cuando nosotros hicimos las cuentas, dijimos, si no está embarazada ya, no se va a cumplir lo que Hiram soñó. Esto es, si ella se hubiera demorado unos cuantos meses más en embarazarse, hubieran tenido una diferencia de 8 años. Pero en el tiempo en el que estaba, se iba a cumplir perfectamente bien en un futuro, que mi hijo el primogénito tendría 14 y mi hijo el menor tendría 7. Entonces, inmediatamente fuimos a hacernos, más bien, se fue a hacer los análisis, yo la acompañé. Y sorpresa, una bendición, ella ya estaba embarazada. Y aún todavía no lo vivo, mi hijo todavía tiene 12 años y esperemos dentro de 2 ver realizada esa forma en como el Eterno nos habló y nos anticipó que nacería nuestro segundo hijo, Yoshiyahu. Entonces, así como nos habló en aquella ocasión a través de un niño, el cual no tenía una plena conciencia de lo que estaba diciendo, y que con certeza acontecerá. Y esto es muy importante porque después de que mi esposa se embaraza, los últimos meses ella se las vio bastante difíciles. Es común, y esto lo he podido observar a lo largo de este tiempo, que cuando una mujer tiene su primer hijo, habitualmente es una super bendición porque no hay muchas complicaciones, no hay muchos problemas. Y cuando viene el segundo, pensando en que no va a haber ningún problema, el segundo es cuando tiene mucho más dificultad la mujer. Entonces, en el caso de ella, en el primero no había sufrido absolutamente nada, y en el segundo, en los últimos meses, casi tuvo que estar en todo el tiempo en cama, con unas contracciones constantes. Entonces, ella, en esos momentos en los cuales el niño ya quería nacer, y con el riesgo de que pudiera no nacer en las condiciones adecuadas y que no pudiera el niño verdaderamente desarrollarse, y es que ella lo que hacía es que se aferraba y decía, Eterno, tú me lo diste, Eterno, tú dijiste que mi hijo tendría 7 y mi hijo mayor tendría 14. Y con esa promesa que el Eterno nos había hecho, ella estaba confiando en que verdaderamente llegaría a un feliz término nuestro segundo hijo. Otra cosa que se me pasó decirles es que Hiram, cuando se levanta, además dijo mi hermano y nunca dijo mi hermanita. Y cuando nosotros estábamos esperando a que llegara, pues lo único que sí sabíamos es que no iba a ser mujer, iba a ser varón, y tal cual sucedió. Entonces, el Eterno, sobre todo en estos tiempos en los cuales dice muy claramente la Escritura, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En estos tiempos en los cuales el pecado ha abundado en el mundo, la gracia juntamente con él ha abundado. Así es que cuando Yeshua Mashiach asciende, ¿se acuerdan ustedes que nuestro pueblo y los talmidim de Yeshua, concretamente los discípulos, los estudiantes de Yeshua, están ellos reunidos en el aposento alto esperando precisamente la celebración de la fiesta de Shavuot, conocida al español como Pentecostés? Ellos esperando y estando agradeciendo al Eterno porque les dio su Torah, el Eterno tuvo a bien en esa misma fecha derramar a su Ruach HaKodesh, a su Espíritu Santo. Y una vez que acontecen algunos eventos raros ante los ojos de las personas que estaban ahí viéndolo, Shimón Bar Yona, conocido como Pedro, se levanta y trae a memoria y trae alusión un pasaje escrito precisamente por Joel, conocido en hebreo como Joel, capítulo 2, verso 28. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hoy en día el judaísmo tradicional no reconoce hoy en día la vigencia de los profetas. Sin embargo, nosotros por supuesto que creemos que el Eterno en estos tiempos tiene a bien a hombres y a mujeres levantarlas como tal, y no nada más eso, sino que además el Eterno tiene a bien a cualquier persona utilizarla en su momento para dar una palabra de profecía,
Y esto, los que nos están viendo, podrán ustedes adquirir los videos de enseñanza, así juntamente con los CDs de enseñanza en audio, en los cuales detallaré con versículo y con capítulo el cómo es que el Eterno, cuando su Keilah está reunida, puede tener a bien hablarle a determinado hombre y a determinada mujer su voluntad para bendecir a su pueblo. Tan es así que en 1 Corintios capítulo 14, verso 1, dice que sigamos el amor, pero sobre todo que profeticemos. ¿Se acuerdan ustedes? Y además que procuremos, en la traducción del español dice los dones espirituales, sin embargo en el hebreo, en el griego, en el idioma en el cual nos llega, mejor dicho, los manuscritos más antiguos del Brit Hadashah, lo que le han dado por llamar Nuevo Testamento, pero que correctamente se traduce como pacto renovado, utiliza la palabra neumáticos, esto es las cosas concernientes al espíritu. Por eso es que dice que procuremos el amor, pero sobre todo que profeticemos. De ahí que es cierto y es una verdad que así como mi hijo soñó y el Eterno nos estuvo anticipando a partir de él, hoy en día cada uno de nosotros podemos ser utilizados por el Eterno en diferentes niveles en los cuales el Eterno tendrá a bien hablar a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas. Y dice Joel, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Hashem. Y todo aquel que invocar el nombre de Hashem será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Hashem, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La profecía no necesariamente tiene su cumplimiento en un solo evento. Esta profecía, según vemos escrito en Joel, todavía hay partes que no se han cumplido, como cuáles: prodigios en el cielo y en la tierra, que se convertirá en sangre y en fuego. ¿Se acuerdan ustedes? Todavía esto no se cumple, sin embargo se cumplirá. De ahí que es una profecía que tiene su cumplimiento en varias partes dentro de la historia, pero parte de ello ya se ha cumplido y hoy en día sigue estando vigente. ¿Para quiénes? Sencillamente para aquel que en primer lugar lo conoce, después lo cree y por último lo hace. Lo que vendría a ser la emuná, la fe. Nadie puede disfrutar de un bien sin conocerlo. Nadie puede ser usado por el Eterno con todo poder sin conocimiento. Yo me he topado con mucha gente que es utilizada por el Eterno y el Eterno le habla, pero desafortunadamente no tiene una base sustancial en las Escrituras como para poder basar lo que dice y poder tener la contundencia que se debiera. La Biblia dice que la Escritura es como espada de dos filos, ¿se acuerdan ustedes? Que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los huesos, el tuétano. Entonces, la gente, en la medida que conozca más de la palabra de Dios, más será utilizada por el Eterno. De ahí que hoy, que hemos enseñado la primera parte de lo que son los sueños, Jalom, tenemos que reconocer que verdaderamente el Eterno nos habla. De ahí que lo único que les puedo decir a todos aquellos que nos están viendo a través de este video de enseñanza, felices sueños. Les habló el rabino Mijael Ávila desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Y desde aquí les decimos y les mandamos una bendición en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.